Hola a todos, a todas, a todes. Ahora sí, ya estamos en vivo, señor operador. Bueno, viernes 6:15 y empezamos un ratito más tarde de lo anunciado, pero bueno, nada, estamos acá para seguir dando el debate. Tenemos una sorpresa que ya los que nos vieron en las redes sociales lo saben, que agradecemos mucho porque bueno, tenemos primero sección entrevistas. Y después, obviamente, nuestra programación de todos los viernes de Argentina, el mejor país del mundo. Acá estamos con la Sofi Gómez, y bueno, anda por ahí la Estefa también, transmitiendo desde Río Cuarto. Pero bueno, vamos a arrancar con la sección de la entrevista rebelde. Sabemos que hay una máxima para nuestros entrevistades, que es que de alguna manera son rebeldes, ¿no? Por eso los invitamos y las invitamos a nuestro programa a poder charlar y poder, bueno, seguir analizando la realidad de nuestro querido país. Así que ahí, Sofi, lo presentás y arrancamos nomás. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Hola Emi, hola equipe, ahí se está sumando gente al canal. Y bueno, ahí como vieron en las redes, tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Gervasio Muñoz. Le damos la bienvenida a la Neurona Rebelde. Ahí como para contarles, Gervasio es integrante de Inquilinos Agrupados, una organización. También es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y también es secretario de formación de la CTA Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, lo más importante para decir también de esta presentación es que es un compañero y un compañero militante. Así que estamos súper felices de tenerte acá, así que te agradecemos desde ya tomarte el tiempo. Bueno, gracias. Gervasio, qué tema, ¿no? ¿Qué nombre? Sí. ¿Y qué pasó? Yo, mira, mi apellido es Trabuco, así que tengo la legitimidad para preguntarte por qué te llamas Gervasio. Me llamo Gervasio porque mi viejo y mi vieja son admiradores de Artigas. Entonces, mi viejo me quería poner José Gervasio y mi madre puso un freno. Y dijo, no, pará, es un montón. Es demasiado. Y entonces me pusieron Gervasio Martín. Y bueno, Martín nunca me dijeron, siempre me dijeron Gervasio y también me la tuve que bancar. Siempre pasa, ¿viste? Que te ponen segundo nombre al pedo. ¿Al pedo? Sí, al pedo. Sí. A mí nadie me dice también Valentina. Pero me encantó por Artigas, un gran héroe, claro, ¿no? Un gran referente, quizás medio olvidado, ¿no? Sí, muy olvidado. Que en estos tiempos estaría bueno recuperar. Te indicamos porque después nos retan los operadores. Esa es tu cámara, bueno. Nosotras también, María Sofía, acordate que miramos a la cámara. Por eso, y bueno, y la pregunta, está bueno, Gervasio, me encanta, un hombre potente. Tendríamos que ponerlo en valor. Bueno, ok, lo voy a... Porque Artigas, bueno, acá lo bancamos, lo reivindicamos y nada, creemos que es uno de los rebeldes, ¿no? Olvidados también muchas veces, o quizás desde la historia que escribieron los que ganaron, ¿no? Lo nombran poco y por algo será. Así que sí, siempre es interesante leer lo que hizo Artigas, ¿no? Y en qué momento y qué vanguardia que fue, ¿no? Bueno, hablábamos de la guerra del Paraguay antes, ¿no? Bueno, Artigas, si algo que quiso evitar fue eso, ¿no? Que nos peleáramos entre nosotros. Bueno. Tan necesario hoy, ¿no? Sí. Como decía Martín Fierro, aparte, si nos peleamos entre les hermanes, nos devoran los de afuera y creo que, bueno, un poco es lo que nos está pasando. Y para entrar en tema, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Dice nuestra querida Cristina. Sí. Esta semana salió un tema, ¿no? Está en agenda un tema que la verdad, recién lo charlábamos, está bastante menos en agenda de lo que debería porque es un problema ya estructural de la sociedad argentina y principalmente también de las juventudes, ¿no? Que, ¿no? Nosotros somos muy jóvenes también, pero somos los inquilinos, ¿no? Las inquilinas, les inquilines, porque se está... Bueno, debatiendo en la agenda legislativa el tema de la maldita ley de alquileres, ¿no? Según los grandes medios de comunicación. Entonces, bueno, por eso obviamente lo invitamos a Gervasio, que son los compañeros y las compañeras que están en el tema, que además militan la causa y llevan adelante, bueno, ciertas propuestas,
habrán sido tomadas y algunas veces y otras no. Pero bueno, un poco, contanos, Gervasio, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en el Congreso con esta votación controvertida, ¿no? En relación a la ley de alquileres. Bueno, nosotros en el 2016 presentamos un proyecto de ley en el Congreso Nacional a través de la senadora Larraburu, senadora por Río Negro, que se votó en el 2016 por unanimidad en el Senado. Después perdió su estado parlamentario porque lo frenaron en diputados. Luego lo volvimos a presentar, ya no a través de un diputado, sino en un acuerdo entre varios partidos. En ese momento fue en el 2018, que se votó en diputados, volvió a senadores, luego volvió también a diputados. Finalmente se votó en el 2020, en plena pandemia, en el Senado de la Nación, solo con los votos del Frente de Todos. Se convirtió en ley la ley de alquileres, que está vigente hace 3 años, y desde ahí empezó una campaña enorme en contra de la ley, que coincidió también con un momento muy difícil de la economía, la pandemia, los salarios, la inflación, y entonces usaron todo ese clima económico para plantear que en realidad el problema era la ley y no la situación económica. El mercado se organizó muy fuerte atrás del lobby para terminar con la ley de alquileres. El gobierno nacional hizo muy poco para controlar su cumplimiento, para difundir los derechos conquistados en esa ley. Y entonces el miércoles fue un poco la culminación de toda esa estrategia del mercado y de los medios de comunicación para terminar con la ley. La ley que nosotros planteamos, que sigue vigente, extendió el plazo del contrato de 2 a 3 años para dar mayor estabilidad en la vivienda. Planteó algo muy importante, que es que vuelve a ser el Estado quien regula el precio del alquiler, por lo menos durante el contrato. Tiene que ser el índice oficial que establece el Banco Central, por el cual se actualizan los precios de los alquileres. O sea, el Estado volvió a decidir eso después de la dictadura, que lo había eliminado, y esto para el mercado fue imperdonable. Entonces, lo que votaron el miércoles fue volver al plazo del contrato de 2 años, que los aumentos ya no sean anuales, sino que sean cada 4 meses. Ay, estamos al horno. Y que además ya no haya índice por el cual se tenga que actualizar el precio del alquiler, sino que puedan decidir el mercado en función de cualquier variable de la economía, o inclusive sin variable, me refiero. Una variable podría ser que usen el dólar para actualizarte el precio del alquiler, o directamente que te digan, mira, acá durante estos 2 años te va a aumentar el alquiler cada 4 meses un 50%, ¿no? Así que hay bastante preocupación, porque obviamente eso generaría un impacto en los salarios terrible, ¿no? Y obviamente en la estabilidad en una vivienda. Claro. Te hago una pregunta. De esta ley que está atado a inflación, antes de esta ley, ¿había algún índice? ¿No estaba atado a índice? ¿O cómo se resolvía? Es una cosa muy extraña, porque cuando la dictadura desregula el precio del alquiler, se produce una crisis muy fuerte de vivienda, y entonces cuando asume Alfonsín, ya empieza a plantear que hay que volver a regular el alquiler de vivienda. Entonces, en el 85 se vota la ley de alquileres de Alfonsín, que plantea que se tiene que actualizar el precio por inflación y que el plazo del contrato de alquiler sería de 2 años, ¿no? Pero vienen los 90, el 91, con la ley de convertibilidad, y entonces
prohíben las indexaciones. Por lo tanto, durante los 2 años que dura el contrato de alquiler, no te podían aumentar el precio del alquiler. Esto dura hasta el 2020, que se vota la ley de alquileres actual. Pero ¿qué pasa? Cuando se sale de la convertibilidad, más allá que durante la convertibilidad, a pesar de que estaba prohibido aumentar los precios de los alquileres durante el contrato, cuando terminaba el contrato de 2 años, te fijaban un nuevo precio mucho más alto, o sea, aumentaba en un momento en donde no había inflación. Entonces, a pesar de que no había inflación durante la convertibilidad, los precios de los alquileres sí aumentaban. Cuando se sale de la convertibilidad, sigue vigente esta ley que prohíbe la indexación, pero el mercado inmobiliario empieza a hacer actualizaciones del precio de manera ilegal. Sobre todo en un acuerdo que se da durante cuando Guillermo Moreno era secretario de Comercio, hace un acuerdo con la Cámara Inmobiliaria y autoriza los aumentos más allá de la prohibición que todavía regía. Entonces nosotros, en el 2016, mientras que sucedía que los precios de los alquileres aumentaban porque había inflación, pero que aumentaban lo que el mercado quería, Claro. lo que planteamos es, bueno, saquémosle esta potestad que se arrogó el mercado de aumentar los precios y que sea el Estado quien decida cada cuánto aumenta, y ahí es que planteamos la ley y el índice, que es un promedio entre inflación y salarios, y además anual. Claro. Porque esa es la gran discusión, ¿no? En la agenda pública o en el charlar sobre la ley de alquileres, porque además casi todos somos inquilines, salvo, ¿no? Los que entraron, yo creo, en el plan de los gobiernos de Néstor y Cristina. Digo, después pasó lo que ya sabemos, estamos hablando, ¿no? del periodo macrista en el medio. Pero bueno, creo que es muy interesante eso que nos contás como de la historia de la regulación o del intento de regulación estatal sobre los precios de los alquileres. Y esto que se dice es una mierda la ley porque está toda inflación, la inflación se disparó, entonces no nos conviene a los asalariados, ¿no? De que eso sea de inflación. Pero claro, antes estaba era el anarquismo del mercado, ¿no? Con sus reglas y un intento de injerencia estatal, que el problema no es la inflación, sino, bueno, cuánto poder adquisitivo vienen perdiendo, obviamente, nuestros salarios, que tienen que sostener, entre muchas cosas, el precio del techo donde vivimos, ¿no? Sí, y ahí yo creo que, por un lado, es verdad que la relación salario-precio de alquiler es terrible, pero justamente la ley de alquileres tiene un efecto de protección del salario muy importante, porque yo creo que lo que tenemos que poner en discusión es cuál sería la rentabilidad que pretende el mercado y cuál es el aumento por ley. Claro. Hablábamos recién, por lo general, a todos los inquilinos o inquilinas que están bajo la ley actual y que tienen un aumento anual y por este índice, indefectiblemente en algún momento reciben el llamado del propietario pidiéndoles que le paguen más de lo que dice el contrato. O sea, más de lo que dice el índice. Entonces a mí me parece que ahí hay que hacer una reflexión acerca de que si no estuviese esta ley, los aumentos hubiesen sido mucho más terribles. Que en realidad lo fueron porque la ley poco se cumple, pero en los casos en donde se cumple, el índice termina siendo un límite para lo que el mercado desearía aumentar. Exacto. Entonces, porque además, si el índice fuese alto, no habría un ataque tan fuerte del mercado para terminar con este índice. Claro, si se enojan tanto es porque algo está bien, digamos. Claro, algo está bien para nosotros. Claro, entonces, yo a los que tienen contrato bajo la ley, lo que les digo es agarren y fíjense hoy en algún portal cuánto está una vivienda más o menos parecida en el mismo barrio hoy ofrecida en alquiler.
¿cuánto sale? Y la realidad es que cuando vos ves lo que estás pagando y lo que el mercado está pidiendo por algo más o menos parecido, la diferencia es abismal. Entonces la ley, el objetivo más fundamental que tiene, yo diría que son dos. Uno, por supuesto, limitar los aumentos que pretende el mercado, proteger el salario. Y por otro lado, que decida el Estado. Claro. Porque el precio del alquiler sí o sí debe ser un precio regulado por el Estado, porque estamos hablando ya ni siquiera de la educación privada o la nafta. Estamos hablando de un lugar donde vivir. Por lo tanto, si vos no tenés un lugar donde vivir, difícilmente puedas desarrollar todo el resto de derechos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo diría que como una de las tareas más importantes que tenemos es la pedagogía y contar que en la historia argentina siempre fue el Estado el que reguló el precio del alquiler hasta Videla. Y me parece que datazo. hay que reparar las medidas de la dictadura, las medidas económicas de la dictadura, y una de esas reparaciones debe ser que la vivienda vuelva a ser un derecho. Y para eso tiene que estar el Estado. Por ahí está bueno, nos parecía, detrás de escena, siempre charlamos con nuestros entrevistados y nos hacía un repaso, Gervasio, de la cuestión, digamos, la regulación del tema de alquileres a lo largo de nuestra historia argentina, ¿no? Y también, porque lo vamos a traer en el programa ahora en un ratito, vamos a traer a Perón, vamos a reflexionar sobre algunas cuestioncitas. Lo vamos a traer, va a estar, te juro que va a estar ahí. Me quedo acá. Y nada, poder reflexionar sobre algunas cuestiones ahí que estuvimos trabajando, pero no voy a spoilear tanto, pero por ahí contarle también al público cómo fue, digamos, esa época y esa regulación del gobierno peronista, digamos, que recién la mayoría de acá no lo sabía y quedamos impresionadas de lo que fue esa época, ese gobierno, ¿no? Sí. Hago un repaso histórico así rapidísimo, pero empezar para decir que Perón, cuando asume en la Secretaría de Trabajo, asume con el 65% de la población inquilina. Y que cuando se va con el 65% de la población propietaria. ¿Sí? Maravilloso. Los números hablan. Justicia social. Y el repaso breve es: nosotros tenemos primero en 1907 la huelga inquilina, sí, que es básicamente producto de dos cosas que también hablamos antes: la guerra del Paraguay, la pandemia de la fiebre amarilla, que genera que los grandes propietarios de mansiones de las ciudades puerto de la Argentina abandonen sus casas y se vayan a vivir a otros lados de la ciudad, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, al norte. Y entonces esas mansiones las convierten en conventillos. Y en esos conventillos se alojan los trabajadores, las trabajadoras de los puertos, ¿no? Mucho inmigrante. Mucho inmigrante, mucho anarquista, e inclusive son los sindicatos de inquilinos, de sindicatos anarquistas que apoyan la huelga inquilina de 1907, en donde había muchas dirigentes del anarquismo. Eso te iba a decir, fueron muchas mujeres, ¿no? Fueron mujeres. Tenemos un videíto ahí, pero después lo ponemos. No fueron muchas, fueron solo mujeres, porque obviamente eran las que se quedaban en la casa y construían el vínculo entre ellas, y además construían el vínculo con el tipo que iba a cobrarles el alquiler. Entonces la huelga se llamó la huelga de las escobas porque las mujeres se pararon en las puertas de los conventillos con las escobas para no dejar pasar al tipo que cobraba el alquiler, porque había aumentos muy fuertes del 30%, porque ya los niveles de hacinamiento eran muy fuertes, y lograron, después de una represión muy fuerte a cargo de Ramón Falcón, que deja un muerto, un pibe de 14 años, que era militante anarquista, deja un muerto esa represión, pero logran
que esa huelga inquilina se traslade a todas las ciudades puerto de la Argentina, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, bueno, la zona puerto del sur de la ciudad de Buenos Aires. Es una huelga muy grande, en donde logran que bajen los precios de los alquileres y que se generen algunas condiciones dignas para vivir, ¿no? 1907, llega a 1920 Irigoyen congela el precio de los alquileres, los retrotrae un año atrás. Irigoyen, cuando congela el precio de los alquileres, la Cámara de Propietarios, que se conforma como respuesta a la huelga inquilina de 1907. Ajá. Cualquier maniobra construye el enemigo, ¿no? Exacto. Se organizaron los Sí, muchachos. sí. Y bueno, van a la Corte Suprema falla y dice hay que congelar los precios de los alquileres porque es un derecho humano. Ah, alguna vez funcionó bien. Sí, la Corte Suprema, sí. Y algunos de los radicales fueron chéveres. Sí. Bueno, Irigoyen termina con un golpe de Estado, Claro. y después asume Perón en el 43 en la Secretaría de Trabajo, y ahí toma muchísimas medidas. Congela el precio de los alquileres, crea la Cámara de Alquileres, prohíbe la vivienda vacía por más de un mes, por decreto apenas asume. O sea que el peronismo, o Perón, en realidad, en ese momento todavía no era el peronismo, pero Perón cuando asume entiende que una de las medidas fundamentales que había que tomar era garantizar que la gente pueda tener un lugar donde vivir de manera digna y no se le vaya el salario en eso. Y entonces, bueno, es una medida muy importante, que uno de los orgullos que tenemos desde las organizaciones inquilinas es que cuando se votó la ley de alquileres en el 2020, el diario La Nación dijo que la ley de alquileres hacía recordar a lo peor del peronismo. Qué orgullo. La verdad que fue un orgullo importante. Y después, después la Constitución del 49, en donde se establece la función social de la vivienda. Eso es interesante. No lo quiero hacer muy largo, pero lo estoy haciendo muy largo, ¿no? 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 Bueno. Una clase Hay que traer, hoy Sí. hay que traer mucho la historia. Pero es muy interesante lo de la Constitución del 49, porque el artículo que el peronismo incluye sobre la función social de la vivienda, que función social es básicamente que la vivienda tiene que cumplir una función fundamental, que es que viva gente ahí adentro. Claro. Claro. Y por lo tanto, si esa vivienda no cumple ese rol, por ejemplo, está vacía, el Estado puede ponerla para que cumpla esa función o expropiarla, ¿no? Lo mismo hizo con la tierra, bueno, con tantas cosas. Impensado Expropiese. eso hoy, ¿no? Bueno, Parece- a eso iba, que en realidad es impensado en la Argentina, porque ese artículo de la Constitución del 49 fue copiado de la Constitución de la República de Weimar, en donde Alemania, también en el 48 creo, también copia ese artículo de la República de Weimar, casi muy parecido a la Constitución de Perón. Y hace muy poquitos meses Alemania expropió decenas de miles de viviendas por ese artículo que tienen en la Constitución. Mira qué importante. Y yo pensaba que en Europa eso no pasaba, chicos. Y nosotros esa Constitución la perdimos en el 55, y hoy la discusión que hay alrededor de la ley de alquileres es que en realidad el único derecho que hay es sobre la propiedad privada. Y un poco la Constitución nuestra hoy, más allá del 14 bis, que es lo único que quedó de la Constitución del 49, bueno, realmente uno de los derechos fundamentales hoy es la propiedad privada, y entonces no es poca cosa que la discusión sea esa, ¿no? Bueno, después de esto y del golpe del 55, las dictaduras siguientes terminan con el congelamiento de precios de los alquileres de comercio, pero siguen con
la regulación del precio de la vivienda. Es más, la NUCE decreta que no van a poder aumentar los alquileres de vivienda tanto por ciento. En el 73 Cámpora decreta que el precio del alquiler de vivienda no podía superar el 25% del salario, hasta que llega Videla y Martínez de Hoz, y dentro de las medidas económicas de Martínez de Hoz hay dos muy importantes para que desde ese momento hasta hoy la vivienda sea un negocio, y es uno, que las constructoras no paguen impuestos para construir, y dos, que el Estado no va a intervenir más en el precio de los alquileres. Y entonces yo creo que, más allá de la ley de alquileres y de si es buena, mala, lo que sea, yo creo que lo más importante que tendríamos que empezar a entender sobre la ley de alquileres es que hacía 40 años que el Estado no regulaba el precio del alquiler, y con la ley de alquileres hemos recuperado eso, ¿no? Que estamos a punto de perder también. Tenemos la pesada herencia de la dictadura todavía, entre otras, ¿no? Porque tenemos la ley de entidades financieras, digo, Claro. hay muchos mecanismos poco conocidos en la agenda común, pero que nos determinan profundamente la vida cotidiana. Y hablando de eso, estamos haciendo una encuesta, Ah, porque Abrila ahí. casi todos deben ser inquilines. Igual pusimos una opción, soy la dueña, porque puede haber algún propietario, por allá anda una. 0%, dice acá, ha Eh, mentido los propietarios. ¿Qué porcentaje de tu salario se va en el alquiler? Preguntamos, ¿no? Si más del 50 o menos del 50%, ahí les pedimos ahí a las les que nos están escuchando nos contesten, así vamos charlando un poquito. Y para introducir esta pregunta, ¿no? Que recorriendo la historia, porque la historia nos hace entender el problema que hoy tenemos, como bien nos decía Gervasio, está la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿cuál es la situación de la propiedad habitacional en Argentina hoy? ¿No? Ujú. ¿Cómo estamos? Más allá de la sensación, diría Alberto, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, no? ¿Qué pasa con el acceso a la vivienda hoy en Argentina? Hoy tenemos, quiero ser breve, un proceso desde el 80 hasta hoy, de una producción de vivienda muy grande a cargo del mercado privado. O sea, en Argentina se construye muchísimo, casi al ritmo que crece la población. En los últimos 10 años, el mercado privado construyó 4 millones de viviendas y la población creció en 6 millones. O sea, una vivienda cada una persona y media. Imaginen ustedes si es... Debería alcanzar y sobrar, ¿no? Exacto, sobran viviendas en Argentina. Pero lo que sucede, mientras que se da ese proceso de muchísimas viviendas, es que hay cada vez menos propietarios, más inquilinos y rentistas con más viviendas. O sea, Claro. ese proceso de desigualdad en el cual se empieza a caer en el mundo a partir de los años 70 también se da con el de las viviendas. Entonces, esto convive con que los estados, la única política de vivienda, que en realidad no es una política de vivienda, es una política de creación de empleo, la única política que tienen es construir viviendas y sortearlas, sin intervenir en el mercado. ¿Por qué eso? Porque a partir de los 70 sucede esto que hablábamos recién, pero también a partir de los 90, el Banco Mundial, los organismos de créditos internacionales, le empiezan a sugerir a Latinoamérica que dejen de intervenir en el mercado inmobiliario, en el precio de los alquileres, y que entonces el rol del Estado tiene que ser nada más que construir viviendas y dar títulos de propiedad. ¿Por qué lo de título de propiedad? Porque la forma de excluir a los que no pueden pagar las viviendas del mercado es dar títulos de propiedad, como sucede con el Procrear, ¿no? Que se dan créditos subsidiados y que los que acceden a esas viviendas, después de un tiempo las terminan vendiendo en dólares o poniendo en alquiler, o se construyen viviendas en las villas y se titulariza,
para que esa gente que después le va a venir la luz, el gas, internet, le van a poner un Starbucks en la esquina, la verdulería va a aumentar 180% la papa, esa gente ya no pueda pagar los servicios y termine vendiendo esas viviendas y yéndose. O sea, a partir de los años 90, la forma de desalojar a los que no pueden acceder a las condiciones del mercado es excluyéndolos económicamente, ¿no? Titularizando, o lo que es medio que nos han traído de Europa, que es esto de la gentrificación, ¿no? Yo prefiero decirle exclusión, es que lo que están haciendo, por ejemplo, con esta zona en donde estamos ahora, ¿no? El centro de la ciudad de Buenos Aires. Te reconvierten edificios históricos, te lo llenan de valor histórico, de valor turístico, entonces después te ponen un Starbucks y un pedazo de budín sale 2.000 pesos y un café sale 3.500 pesos. De imposible. El muralcito, ¿no? Que contratan artistas y te hacen un mural en inglés. Bueno, todo eso lo que hace es que nosotros que vivíamos en ese barrio hace 20 años, mandábamos a nuestros hijos a la escuela en ese barrio, etcétera, ya no podamos salir a comprar a la verdulería, ya no podamos salir a tomar un café en ese barrio, ya no podamos absolutamente nada, porque ya todo está pensado para la renta del turismo, y es la forma que encontró el mercado de echarnos, ¿no? Eso sucede en casi todas las ciudades de Argentina de diferentes formas. Pongo 2 ejemplos distintos para entender que cuando el Estado no se mete, suceden estas cosas. Anielo, el pueblo de Vaca Muerta. Anielo tiene un montón de trabajadores del petróleo que cobran 500 lucas por mes, y entonces los dueños de las viviendas en alquiler de Anielo ahora publican avisos en donde dicen alquilo solo a trabajadores del petróleo. Entonces un monoambiente sale 150.000 pesos porque esa persona lo puede pagar. La persona que antes vivía en Anielo se tiene que ir a las afueras. Y eso ya no es por el turismo, sino por un fenómeno de crecimiento económico, ¿no? Tenés crecimiento económico sin planificación de la vivienda, consecuencias estas, exclusión, expulsión por vías económicas. Y después el turismo. Bariloche, San Martín de los Andes. El que vivió ahí siempre y alquilaba, ahora ve que ese departamento, el dueño lo alquila por Airbnb en dólares, y que en un mes gana lo que gana con una familia en un año, sin que un día le digas al propietario, che, me bancás unos días que todavía no cobré. O sea, con una seguridad de rentabilidad muy fuerte, y además con una rentabilidad altísima que hace que entonces la gente en Bariloche se tenga que ir, ¿no? Bueno, ese proceso se está viviendo en toda la Argentina como consecuencia de que no hay política de vivienda, ¿no? Claro. Ahí mostrábamos una gráfica que subieron ustedes a su Instagram, un poco Sí. esto que, ¿no? Bueno, ahí vemos que en el 2001, donde dice población, cómo fue creciendo la población. Se puede decir que de 36 millones pasamos a 46 millones, ¿no? En 2001 a 2022. Que desde el 2001 al 2010 la población creció 10%, del 2010 al 2022 creció un 15%, 14.8%. Y miren lo que pasa con las viviendas. Del 2001 al 2010 creció un 18% la cantidad de viviendas, mientras que la población creció un 10%. Y del 2010 al 2022 creció casi un 30%, o sea, el doble que la población, ¿sí? Mientras que la población creció un 15%. Y hay otro gráfico que sigue a este, no sé si se... que es algo mucho más terrible, que es esto. En el 2001 había una vivienda cada 3.1 personas. Ustedes saben, el hogar en la Argentina promedio está conformado por 3 personas. Claro. En el 2010 ya había una vivienda cada 2.9 personas. O sea, ya había más vivienda que hogares. Y en el 2022
ya hay una vivienda cada 2.6 personas. Después está por ciudades, pero para darles un dato, 2.6 personas es a nivel nacional y más o menos todas las provincias están en ese rango, 2.6. O sea, se podría decir que en casi todas las provincias sobran viviendas. Pero en la ciudad de Buenos Aires hay dos casos muy locos. Ciudad de Buenos Aires y General Pueyrredón, que es la costa, Mar del Plata, ¿no? Todo eso. En la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas. O sea, una vivienda cada 2 personas. Miren si sobran viviendas en la ciudad de Buenos Aires y qué difícil es encontrar una vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Y en General Pueyrredón, que es zona turística, hay más viviendas que gente. Ya no es que hay una vivienda cada 2 personas, una vivienda cada 1 persona. Hay más viviendas que la gente que habita General Pueyrredón. Increíble. Qué bronca que me está dando. Qué bronca que me está dando esto. Entonces, a mí me parece que lo que más bronca da es que cuando uno habla con funcionarios que tienen la responsabilidad de resolver el problema de la vivienda en Argentina y le planteamos, che, mirá, no me vengas más con este verso de que hay que construir para que aumente la oferta, porque la oferta ya aumentó, no queda otra que entonces discutir si hay voluntad política o no de meterse con el mercado, de regularlo. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay más de 200.000 viviendas vacías. En la Argentina, bueno, esto es otro dato que no lo pusimos ahí porque ya era demasiado, pero en Argentina, según estos datos que vimos acá, sobran, si uno repartiese una vivienda a cada hogar, sobran 3 millones de viviendas en Argentina. Y si uno ve cuántas viviendas vacías hay en Argentina, hay 3 millones de viviendas vacías en Argentina. Bueno, lo que nosotros planteamos desde las organizaciones inquilinas es: hay que distribuir democráticamente las viviendas. Y para distribuirlas, las que están, tiene que haber un Estado dispuesto a distribuirlas. Por lo tanto, si Eduardo Elstein se compró todo un edificio de 500 viviendas, hay que obligarlo a que esas 500 viviendas estén en alquiler y además hay que obligarlo a que lo ponga a un precio que se pueda pagar. Y si eso sucediese, no habría crisis habitacional en Argentina, porque en la ciudad de Buenos Aires sobran viviendas. Además hay vacías, pero yo estoy contando también a la gente que vive en barrios populares, villas, como le querramos decir. Lo que quiero decir es que si todas las viviendas se pusiesen a disposición y se pudiesen pagar el alquiler, un alquiler barato, no habría gente en villas. Claro. ¿Sí? Y a ver, ni siquiera estamos hablando de comunismo acá. No. De peronismo. Claro, de peronismo y hasta esto que decís, ¿no? Ponerlas a disposición con un alquiler accesible. Ni siquiera estamos pensando en algo gratis. Claro, ni tan algo loco. que sea el derecho a mi vivienda. Y claro, ni siquiera podemos avanzar, digo, está bien, sería como, bueno, si tuviésemos a Perón, ¿no? Bueno, viene en un rato. En un ratito lo trae. Te vas a sorprender después, Gervasio, cuando lo veas ahí. Ojalá lo tuviéramos, pero si tuviéramos esta disposición donde una vivienda que estuviera vacía un mes había posibilidad de decir, bueno, che, ¿qué pasa con esa vivienda vacía? Y el Estado podía intervenir, ¿no? En esto de regular y resolver una posible crisis habitacional. Pero estamos hablando de esto, ¿no? No estamos ni hablando de expropiar masivamente las propiedades privadas que produjeron, que, a ver, yo estoy de acuerdo en que eso debería ser así, ¿no? Pero bueno, ponele que vayamos con reformas, ¿no? Vayamos de a poquito. Con calma. Sí, el tema es que... porque sobran 3 millones de viviendas. Sí, el tema es que si se tomasen esas decisiones... mira, nosotros... Nos bombardean la Plaza de Mayo. Eso ni hablar, claro. como mínimo. Como digo, en el siglo XXI que tendríamos que pensar cómo sería. Y quizás lo están haciendo. Explota el celular en la cabeza. Se autodestruye el teléfono mientras hablas. No, lo que digo es que es verdad también que cuando se hacen esas cosas, como hizo Perón o como estamos planteando nosotros, o por lo menos yo, que habría que hacer,
se terminaría el negocio de la vivienda. Y eso pone en conflicto varias cosas. Obviamente, en principio, pone en conflicto el negocio de la vivienda, ni hablar, ¿no? Los tipos que tienen un montón de viviendas, que tienen además mucho poder, genera un conflicto muy grande. Pero también genera un problema, creo, más de matriz económica, y es que en un mundo en donde la economía está primarizada, llevar adelante medidas así también ponen en jaque la producción de empleo, que básicamente hoy la producción de empleo es a través de la construcción, sin importar las consecuencias que eso genera, ¿no? Digo, también pensemos que en el peronismo se tomaron esas medidas porque también se decidió llevar adelante un modelo económico industrialista, no primarizar la economía, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, ser un país exportador de materia prima es ser básicamente una colonia y primarizar la economía, y creer que el empleo se tiene que generar con construcción también forma parte de esa matriz de una economía que no produce, porque en realidad nosotros tendríamos que aspirar a que la economía se sostenga con la producción. Bueno, hemos decidido que no, que es exportación de materia prima y construcción, obra pública, viviendas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema para resolver, y es que los estados hoy prefieren construir viviendas para generar empleo, pero no pueden intervenir en el negocio de la vivienda porque, bueno, porque sucedería todo esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, nosotros presentamos un proyecto el año pasado en la ciudad de Buenos Aires que plantea dos cosas. Uno, prohibir la vivienda vacía por más de 90 días. Si una vivienda vacía está por más de 90 días, el gobierno de la ciudad la pone en alquiler, porque la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, la del 90 y pico, 94 creo, 94, en la Constitución, el artículo 31, dice que la ciudad de Buenos Aires tiene la potestad de que aquellas viviendas que estén ociosas, ponerlas en el mercado. Entonces el gobierno podría obligar a los que tienen viviendas vacías a ponerlas en el mercado a un precio regulado. Bueno, nosotros presentamos ese proyecto. Bueno, lo que habría que pensar es entonces quién construiría en la ciudad de Buenos Aires si estuviese prohibido que haya viviendas vacías, ¿no? Claro. Esa yo creo que es como la explicación de por qué han insistido tanto en terminar con la ley de alquileres. Porque es un pedido del desarrollo inmobiliario, porque es un pedido del poder económico, porque es un pedido de los medios de comunicación y porque es un pedido del Fondo Monetario, ¿no? No regular los alquileres. El Fondo Monetario dice en su página web que la política de vivienda tiene que ser el impuesto a las viviendas vacías, pero nunca regular el precio del alquiler. Seguimos condicionados, ¿no? En todos los ámbitos nos condiciona el FMI. No importa cuándo leas esto. Y ahí un poquito esto que venías planteando va de la mano con una de las preguntas que te queríamos hacer sobre, básicamente, si están dadas las condiciones, digo, políticas, económicas, sociales, para empezar a discutir la distribución de la propiedad en Argentina. ¿Qué crees? Ustedes ya saben esa respuesta. Me está preguntando a mí, pero... No, yo creo que no están dadas las condiciones, y un poco lo que estamos planteando desde las organizaciones es crear esas condiciones. Con las discusiones que damos alrededor de la ley de alquileres, con las discusiones que damos a niveles locales, con las organizaciones en las provincias, y sobre todo creando militancia alrededor de esto. Yo creo que una de las tareas que tenemos, y también una de las autocríticas, ¿no? Y es que las organizaciones inquilinas no hemos podido construir volumen militante para defender una ley que iba a requerir una defensa mucho más grande de la que podemos. La ley de alquileres es demasiado para los tiempos políticos que corren. Y nosotros pensábamos un poco ingenuamente que el gobierno actual
iba a tener más voluntad, de verdad lo pensábamos, que iba a tener más voluntad, sobre todo porque Alberto Fernández cuando asumió, en realidad cuando fue elegido, pidió que se votara la ley de alquileres. Entonces nosotros estábamos convencidos que ese pedido del presidente, más crear el Ministerio de Hábitat, Claro. iba a ser un elemento donde pararnos para construir esa nueva narrativa acerca de cómo sí, sí, y a Bielsa, que en términos teóricos era muy piola, pero con muy poca capacidad de gestión, y después a Ferraresi, que tiene una lógica muy... Sin palabras. No, que me parece que Ferraresi no quería pelearse con el mercado, porque forma parte del mercado él, porque se dedica a la construcción, él viene de ese palo, porque tiene inmobiliarias, tiene constructoras, etcétera, y no quería dar esa batalla. Y después porque hay, para mí, un poco en la línea esta que charlábamos recién, más histórica, se ha logrado eliminar del peronismo esta historia que contábamos. Perón no fue un tipo que dio créditos hipotecarios. No fue un tipo que construyó algunos barrios. Perón hace eso después de terminar con el negocio de la vivienda. Solo así se podía hacer. Solo se podía hacer si liquidaba primero la posibilidad de que para alguien sea rentable hacer negocio con la vivienda. Entonces, luego de que liquida eso, me refiero a no se puede tener vivienda vacía, congelamiento del precio de los alquileres, o sea, nadie puede hacer negocio con eso. Recién ahí, entonces, cuando esos dueños de vivienda tienen que salir a vender las viviendas porque ya no pueden hacer negocios, por ejemplo, es conocida la historia del Cábana, que era de una sola persona, y cuando Perón congela el precio de los alquileres tiene que vender absolutamente todo, porque Claro. ya no le daba guita, porque le pagaban 2 pesos. Entonces, cuando salen a vender los dueños de las viviendas de la Argentina, Perón dice, ok, acá los trabajadores tienen un crédito por el 100% del valor de esas viviendas y ahora se las pueden comprar. Entonces, yo creo que ahí nosotros todavía no hemos podido construir, me refiero a las organizaciones inquilinas, no hemos podido construir un volumen y una articulación, sobre todo, con otras organizaciones. Por ejemplo, las organizaciones sindicales, que después del 55, dentro de los programas de la CGT de los argentinos y otros movimientos sindicales, incluían dentro de su programa el congelamiento del precio de los alquileres, de vivienda, de comercio, garantizaban y tenían en el horizonte que los trabajadores tenían que acceder de forma digna a la vivienda. Y eso se perdió también. Entonces, una de las tareas nuestras es construir más organización y sobre todo que sea una reivindicación de la clase trabajadora. Bueno, creo que es súper importante esto que decís, Gervasio, porque no es imposible, ¿no? Pero se necesitan grandes acciones, ¿no? Se necesitan... Voluntad política se necesita. Esto que vos decís, digo, Perón no dio créditos hipotecarios. Primero tuvo que hacer que la vivienda no sea un lucro de, ¿no? de los 2 o 3 vivos de siempre, sino que tuvo que tener la voluntad política de definir su enemigo también, ¿no? Porque los gobiernos definen para quienes gobiernan, ¿no? Y obviamente viste, a mí me cansa esto de la correlación de fuerza. Y Perón, yo no sé qué correlación de fuerza tenía, pero no creo que la haya tenido porque a ver, el movimiento popular, la clase trabajadora nunca tiene las mejores condiciones, sino que las tiene que construir permanentemente. Entonces, en esto, vamos a aprovechar igual, quiero ahí para los que han ido contestando, con estos datos además, ¿no? De decir, bueno, primero la vivienda tiene que dejar de ser un negocio. Pero digo, está muy instalado esto es que hay que construirlas las viviendas. Entonces uno dice, claro, tarda tanto tiempo. Digo, sobran 3 millones de viviendas, por lo menos, en Argentina, ¿no? Entonces decimos, ese no es el problema es este otro que estás planteando. Y en una situación de los que nos están escuchando, a ver, ¿no? La vivienda como derecho no aparece, ¿no? Porque
Yo me imagino la respuesta, pero quiero... no El sé, a ver, 72% contestó que se le va más de la mitad del sueldo en alquiler. 72%. Sí, 0% Y ahí, propietarios. 0% de propietarios No hay ni un tenemos. propietario en el chat. Dale, Pía, vos contestá que tenés, vos sos propietaria, mi reina. Porque es un derecho y por eso lo festejamos tanto, ¿no? Sí. Esa alegría de la casa propia. Bueno, sí, Mamelco, bueno, pero no lo digas. No, era una línea de Claro. Digo, hubo un momento de bienestar económico que permitió un plan, ¿no? de vivienda que permitió este acceso a derecho. Qué felicidad, ¿no? Cuando un amigo, un familiar, uno mismo, ¿no? La alegría de la casa propia. Bueno, eso no está pasando en la mayoría de esta generación, además. Una no. generación que se está poniendo al frente del trabajo, de los gobiernos en Argentina, o que o queremos, ¿no? Desde las clases trabajadoras. Sí, sin más, el 70 y pico por ciento, por lo menos de esta encuesta, De esta comunidad. de esta comunidad que nos está viendo, el 73% se lleva más del 50% del salario, estamos hablando. Y otro dato que lo hemos charlado con Lucy, porque también somos vecinos, lo que queremos contar. Con Es verdad, no lo Gervasio de contamos. Inquilinos Agrupados y con Ni Una Menos, con la compañía Lucy Caballero, Vero Gago y demás, estamos a una cuadra de acá del estudio, fuimos a su inauguración, y me olvidé que iba a decir. Que lo charlaste con la luz. Que lo Que charlaste lo con charlé con Lucy. ¿Qué Qué mal que charlaste? estoy. Esto, de que el El alquiler no está dentro de la canasta básica. O sea que, aunque no, digamos, yo gano esto, no estoy todavía por debajo del índice de pobreza, si nosotros le sumamos el salario, Que ¿dónde representa la estamos? mitad. Chiques, digo. sos pobre. Sí. Sí, quiero comunicarte que el alquiler no está dentro de la canasta básica en Argentina, entonces si vos sumás el alquiler, podés encontrarte realmente en el nivel, ¿no? del índice, Sí. casi en la indigencia a veces. Entonces sepamos que, digo, ese es Nosotros lo hablamos con Eso Marco es el Lavagna, problema. le dijimos en una reunión en ¿Con pandemia. Lavagna? Sí, con Marco Lavagna, está vivo. Es más, negocia con el Fondo Monetario, que es más preocupante. Ah, mira. bien vivo está. Que dirige el INDEC todavía, pero hoy hace medio de asesor de economía de Massa. Lo hablamos una vez en reunión, le dijimos, che, mirá, me parece que es importante construir una canasta inquilina Claro. que incluya el precio de los alquileres. Y la respuesta fue increíble. Nos dijo, mirá, si nosotros hacemos eso, todo el país es pobre. Y No puedo bueno, creer que me estés diciendo esto. Sí. bueno, No, no, y sí, sin chicas, palabras, chicas, la verdad. chiques. Así es. La verdad que, Porque además el tema es invisibilizar exacto. ¿no? Algo que pasa. Algo que pasa y que ¿no vieron que en todos los medios de comunicación hablan del pobre jubiladito que tiene una vivienda en Sí. alquiler? ¿No? Sí. ¿Y no existe el pobre jubiladito que destina toda la jubilación a alquilar una pieza de hotel? Claro. ¿No? Claro. ¿De ese no se habla? Es verdad. Claro, no Bueno, se habla esa es de la que esta construcción jubilación no que- alcanza, digamos. Claro. Y además, ¿cuántos jubiladitos tienen vivienda en Claro. alquiler? La mayoría de los jubilados que se quejan de que no les alcanza la jubilación porque creen que es que no les alcanza la jubilación, ¿no? Porque tienen viviendas en alquiler, no. No. ¿No? Bueno, yo diría que hay primero que estamos gobernados obviamente por rentistas. Y Interesante. por otro lado, que hace falta para que nosotros no tengamos victorias, invisibilizar completamente y correr el eje de la discusión, que para mí correr el eje de la discusión es que la política de vivienda sea el sueño de la casa propia, porque entonces en un país con tantos inquilinos e inquilinas, lo que te están diciendo es, che, espera dormido, mientras soñás. Lo que termina sucediendo es que hay muy pocos que cada vez tienen más viviendas y vos seguís soñando que en algún momento... ¿Soñás que alguna vez vas a salir en el sorteo ese Exacto, de exacto. 7 viviendas en el que nos inscribimos Exacto, y yo 10 millones de entiendo personas? que Cristina lo haya hecho después del 2008 para generar empleo, Ajá, ¿no? Claro. Fue una política para eso, porque se venía una muy heavy con la crisis de las hipotecas de Estados Unidos, ni más ni menos. Claro. Pero la política de vivienda tiene que ser mucho más que eso, que construir algunas casas. Tiene que intervenir, como cualquier cosa, ¿no?
Sí, creo que es importante esto que remarcabas de que el derecho a la vivienda tiene que ser parte de la agenda de la clase trabajadora, ¿no? Incorporada a una serie de demandas, de derechos, ¿no? De conquistar derechos, que tiene que entrar en la agenda porque si no, esto que charlábamos también parece que corremos atrás de la zanahoria, ¿no? De intereses particulares que finalmente tienen que ver con la puja distributiva, tiene que ver, ¿no? Con un enemigo en Argentina que es el rentismo, que es, ¿no? Los que nos quieren en una economía reprimarizada, el FMI, y mientras tanto nosotros nos empobrecemos, accedemos a menos derechos, pero el que no tengas una casa, más que no te alcance el salario, más que no tengas un trabajo formal, todo tiene que ver con un proyecto político, económico y social que se instala en nuestro país, ¿no? Y nosotros siempre lo decimos, y ya que trajimos a Artigas, ¿no? Las 2 rutas de Mayo, ¿no? No deja de ser un proyecto, ¿no? Estos 2 grandes proyectos, digo, para hacer, obviamente es mucho más complejo a su interior, pero es un proyecto de independencia. Las 3 grandes banderas del peronismo siguen siendo las de las clases trabajadoras frente a un país para pocos, ¿no? La patria financiera, que también se le dice, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los vimos movilizarse, ahí teníamos algunas imágenes, porque ustedes han encarado esta demanda, digo, han llamado a que se vayan sumando, digo, a que sumemos, ¿no? Desde los sindicatos, las organizaciones feministas, digo, y el arco de organizaciones libres del pueblo, que lo podamos enmarcar en nuestra, ¿no? En nuestra agenda, porque realmente es un problema estructural. Estamos hablando de que nos estamos quedando sin techo, ¿no? Nuestros pibes, o sea... Y además, como dice Lucy, que nombrabas... Que le mandamos un beso grande a Lucy. Sí, siempre. Siempre. Hay algo, me parece que es clave para analizar el nuevo mundo de la financiarización, que tanto Lucy como Vero Gago siempre están planteando. Y es que a partir del 2008, con la crisis de las hipotecas, los sectores financieros del mundo entienden que ya la forma de quedarse con los salarios de los trabajadores, después de la crisis que desata el 2008 de Lehman Brothers, el negociado que hicieron las hipotecas, ya no es el crédito hipotecario. Digo, el crédito hipotecario es una forma de que, en algunos casos, de garantizar el derecho a la vivienda, como hablábamos del peronismo, crédito hipotecario de un banco estatal, que la tasa está subsidiada y que entonces te garantiza nada más que tener tu casa, nada más y nada menos que tener tu casa, pero no financiariza ese derecho. Claro. Pero después del 2008, con la crisis de las hipotecas, los sectores financieros entienden que ya no es seguro quedarse con la mitad de los salarios de los trabajadores durante 50 años con las hipotecas, sino que ahora es con el alquiler. Entonces, lo que se viene en Latinoamérica, ya se vino en Estados Unidos y en Europa, es que los grupos económicos, los bancos, en Argentina la soja, los grupos financieros, construyan casas o compren edificios enteros, como sucede en Europa, y que esa forma sea la de quedarse con el 50% de los salarios de los trabajadores. Porque siempre vas a alquilar por el resto de tu vida, porque no va a haber crédito hipotecario. Entonces ahora los tipos saben que si vos no podés pagar el alquiler, te vas y entra otro. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser muy conscientes que además los estados tienen que frenar esa forma de extracción de salarios por parte de los sectores económicos más concentrados. Acá en Argentina, el campo, ¿no? Totalmente. Y esto, ¿no? De la voluntad política, porque charlábamos también un rato antes de cómo fue la votación de esta semana. Y la verdad que uno se calienta. ¿No? Porque, a ver, los Juntos por el Cambio, vos ya sabés a quién representan. Digo, Macri, Larreta, Bullrich. Nosotros sabemos a quién representan, ¿no? Milei se levantó diciendo: yo no quiero ninguna ley, anarquía del mercado, punto, ¿no? Es el programa que viene expresando. Pero después Unión por la Patria es un espacio, es un espacio que, bueno, uno espera, ¿no? Que banque una ley
Para que los No, está bien, yo... contestá, tranquilo. No, escucho. Y más allá, digo, hay una gran alianza en Unión por la Patria, ¿no? No es todo lo mismo, sabemos, nosotros nos encuadramos ahí, esto no hace falta que lo repita porque lo decimos siempre en Argentina, el mejor país del mundo, hay que votar a más, etcétera, ¿no? Listo. Pero hubo una votación donde le costó el quórum, ¿no? Al oficialismo, Sofi, vos ahí corregime también, le costó el quórum. Milei se los dio, digo, se quejó que no, que la ley, pero se quedó y les dio el quórum, ¿no? El schiarettismo se quedó, ¿no? Este bloque además que se corrió, recuerden, del bloque que estaba en la alianza. Y hubo 3 ausencias, ¿no? De este lado. 13. Sí, los 13, viste, me hace acordar los apóstoles, chicos. 13, ¿no? Entre esos, nada, había ausencias por enfermedad, por viaje, pero acá charlábamos con Gervasio de que podían decir, bueno, estoy de viaje, por ciertas ausencias podían no correrla, sos el gobierno. Tenemos ahí el tuit de la Pili que muestra el listado de estos 13 ausentes. Pongámoslo ahí. Mientras... Entre estos está Palazzo. Bueno, mándenselo y pongámoslo. Estaba Pablo Carro, ¿no? Diputado sindicalista. Está bien, está muy enfermo Pablo, qué sé yo, no sé. Pero no me importa a mí. O sea, no es que no me importa que esté enfermo. No me importa porque los destinos de la patria son los destinos colectivos de millones de personas con este tema, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad política que tenés que cumplir y un mandato popular que tenés que llevar adelante. Y como dice Cristina, deberíamos tenerle miedo que se enojen a los que nos votaron, ¿no? O de última a las grandes mayorías, que son las que sostenemos el proyecto nacional y popular del peronismo. Y la verdad que parece que no, ¿no? Ahí está el tuit. Y bueno, el Ampreave también, bueno, hay varios, ¿no? A ver, yo no quiero caer en demonizar los 13 que no fueron, pero lo que más, lo que después te da bronca es que esos 13, si hubiesen ido, ¿no? Y si todo se alineaba, ganaba el dictamen que habíamos propuesto desde este lado, ¿no? Sí, a mí me parece que... Digo, para pensarlo entre los compañeros, Sí. las compañeras y poder pensar qué hacemos, ¿no? Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Y decir, bueno, muchachos, ¿qué nos está pasando? ¿Qué tenemos que pedirle también a nuestros legisladores? ¿Qué tenemos que pedirle a la fuerza que nos representa? Porque creo que ahí también tenemos que dar algunas discusiones, porque nos traías otros ejemplos de este tipo de ausencias. Ujú. Y, ¿no? Con la 125, digo, está bien, la derecha siempre sabemos dónde se va a poner. Además sabíamos que venían por toda la ley, digamos, porque la intención o el interés de Juntos por el Cambio o el bloque opositor era derogarla por completo, ¿verdad? Ujú. Sí, ayer Milei dijo en el Council of America, algo así, Sí. dijo que no puede haber grises, Claro. que Por eso la ley sí. de alquileres no debería existir ningún tipo de regulación de la propiedad privada. Exacto. Massa, a quien voy a votar para que no sea un drama todo este país, dijo en la Cámara de la Construcción, la ley de alquileres fracasó y el Fondo Monetario Internacional pidió terminar con la ley de alquileres. Y un poco lo que charlábamos antes también, ¿no? A mí me parece que hay decisiones en el orden de la responsabilidad histórica, por supuesto, ¿no? Y sabemos que hay que frenar como sea el avance de Bullrich y de Milei, porque realmente puede ser irreparable, ¿no? Pero yo creo que así como nosotros tenemos esa mirada de responsabilidad histórica, de compromiso con nuestro pueblo, etcétera, también esa responsabilidad no puede quedar aislada de una práctica política. Me refiero a que si todos sabemos que los tiempos que corren son difíciles, que tenemos pocos instrumentos para condicionar políticas
como las que estábamos charlando, ¿no? Bueno, evidentemente entonces tenemos que tener otra práctica política, ¿no? Esto que vos decías de la correlación de fuerzas, etcétera. Bueno, yo lo que creo, o lo que discutimos mucho en las organizaciones inquilinas por una cuestión de lo que estamos peleando, que en términos culturales es difícil, ¿no? A nosotros no nos queda otra que pelear sin importar el contexto, ¿no? Porque vos decías, la derecha ya sabemos. Como ya sabemos lo que es la derecha, nosotros ahí no tenemos ningún tipo de discusión, estamos todos de acuerdo. Ahora, el problema que tenemos nosotros es que en nuestro espacio, este tema, como supongo que muchos otros, este tema del acceso a la vivienda también tiene contradicciones y que entonces no podemos esperar que aparezca alguien que de repente piense como nosotros e intervenga todo el mercado inmobiliario en Argentina. Porque como vos también decías, lo de la correlación de fuerzas, Perón no asumió porque la gente lo pedía a gritos, dieron un golpe de Estado. Claro. ¿Qué correlación de fuerza? Claro. ¿No? Sí. Mirá si hubiesen dicho. Olis. ¿No les molestaría que yo me haga cargo de este Disculpen. gobierno porque este país se va al tacho? No, dieron un golpe de Estado. No quiero decir con esto que hay que dar, obviamente, Oh, sí. obviamente, Fuertes declaraciones. Claro, No. carta documento. Claro, Lo que, grandes hazañas, decimos, ¿no? claro. A sí. favor de los intereses Claro, populares. y nosotros cuando movilizamos el miércoles al Congreso, que habíamos convocado a las 5 y apuraron la sesión, no por nosotros obviamente, pero quisieron terminar la sesión muy rápido, tanto que el Frente de Todos casi que no tuvo discursos, tuvo 3 creo. Germán Martínez, porque es el jefe de bloque, Claro. Paula Penaca para hablar de Airbnb y Heller. Ah, Heller. Decime si no hay algo Claro, más dame alejado algo a un más. inquilino. algo que Que te defienda un Heller. poquito más, ¿viste? No, pero realmente. Sí. Realmente. Increíble. Y yo sé que había otros diputados y diputadas más jóvenes, más cercanos a la realidad, que le dijeron que no hablen. Entonces, Mira, los escucharon. yo no creo que tengamos que esperar. Yo lo que creo es que son tiempos en donde tenemos que hacer todo lo posible. Bueno, hablábamos de la asamblea de Ni Una Menos, ¿no? ¿Cómo puede ser que Ni Una Menos haga una asamblea multitudinaria, autoconvocada para discutir lo que está pasando, que nosotros movilicemos al Congreso para evitar la reforma de una ley que nos quiten tantos derechos de un plumazo? Y todo eso no confluya en una discusión más importante acerca de qué vamos a hacer de acá en adelante y estemos sacando cuentas todo el tiempo. Bueno, quizás si Massa van a votar 4 millones de personas que no fueron a votar, entonces quizás esos votan y le ganamos por un punto. Quizás es mejor ir con Milei. No, quizás es mejor ir con Bullrich. No, mejor que gane Larreta. Bueno, Parecemos haciendo el fixture del mundial, ¿viste? Claro, Una cosa así. Sí. claro, entonces Sí, sí. yo creo que, sobre todo para los que nos están viendo, para la militancia, para entre nosotros también, obviamente, digo, me parece que es tiempo de dejar de sacar cuentas y de estar muy convencidos de los intereses que defendemos. Porque si no, si solo es, no, yo tengo responsabilidad histórica, entonces voy a votar a Massa, pero mientras tanto me quedo en mi casa, el resultado va a ser terrible. Uno, que Massa gane por un voto y entonces el tipo más o menos tenga el mismo programa que los otros, ¿no? Sí, claro. O lo peor de todo es que pierda. Entonces yo creo que ahí, bueno, yo también milito sindicalmente, creo que ahí en los sindicatos también hay que despertarlos un poco. Me parece que tenemos que hacer todo lo posible para dar las discusiones en las bases sindicales y plantear que no hay tiempo para esperar, que hay que salir cuanto antes. Exacto. Pasar a la ofensiva. Sí, pasar a la ofensiva, unificar porque esta semana, acá en Capital, digo, en el país, está el malón por Jujuy, Claro. digo, acá en Capital hace semanas ya, digo, estuvo la asamblea Ni Una Menos, acá solamente en Capital estoy hablando, ¿no? La movilización de inquilinos, estuvo la asamblea por la ley de licencias, también intersindical en el Congreso, etcétera.
Pero viste, no termina de cuajar en una agenda común que nos unifica, que obviamente sabemos que gane Massa es el mejor escenario, pero que tampoco la tenemos fácil, No, digo, no no va a nos ganar garantiza por nada. mucho. Hay un país con una derecha que no va a perdonar, no está perdonando, y que si en el mejor de los escenarios gana Massa, ¿no? No la vamos a tener sencillo, porque ¿no? La puja de intereses, vemos que está torciendo la balanza hacia un lugar y que el gobierno le tiene que hablar a ciertos sectores que son eminentemente golpistas. Son golpistas. Digo, y los golpes de Estado no solo es un bombardeo a la plaza como en el 55, sino que tiene que ver con, ¿no? estas múltiples herramientas que se despliegan hoy, que terminan, obviamente, siendo golpistas, y es la situación que estamos viviendo también en Argentina. Si no le contraponemos una fuerza organizada para sostener un gobierno que muestre voluntad política, y no, solo con voluntad política de los dirigentes no es suficiente, pero es necesario. Nosotros podemos bancar, organizarnos, poner el cuerpo, vamos a muerte, bancar la patria. Pero después, si no hay voluntad política, y resulta un poco complicado. Entonces me parece que está buenísimo que esta ley de alquileres puede ser un lugar donde ¿no? Donde nos rodee una demanda que pueda, ¿no? alimentar esta movilización. Esto que nos decía Gervasio al principio es importante. ¿Qué pasa ahora? Ya tiene media sanción, ¿no? Viene la del Senado. No sé cuáles son las proyecciones, pero si vamos a tener una nueva ley de alquileres, ¿no? Y eso significa esto, que nos aumenten cada 4 meses. Ujú. O sea, cada 4 meses nos va a aumentar. Ujú. A precio de inflación. Nada, Como no mínimo inflación. mínimo inflación, pero para arriba. Claro. Digo, porque los propietarios están pidiendo que sea más. Claro, los tipos quieren ganarle a la inflación. Claro, ganarle a la Sin inflación duda. y cada 4 meses. Ujú. Y cada 2 años, renovación el de plazo. contrato, mudanza, todo Taca, pagarle taca, a la todo. inmobiliaria, todo. Y además el plazo también es una forma de sometimiento. Cuanto más corto es el contrato, Claro. mayor sometimiento, porque te dice, Total. "Mira, no te voy a renovar", obvio. ¿no? Que es lo que están esperando muchos que alquilaron Claro. con la nueva ley para que se termine rápido y alquilar en dólares, por Pero ejemplo. hoy tuvimos un montón de mensajes de inquilinos e inquilinas que llamaron los propietarios para decirles que se vayan. Porque claro, están con contratos por 3 años, con aumento anual, ven que esto ya está, Claro, listo. entonces dicen, andate porque yo ya estoy legitimado para firmar con estas condiciones. Así que la situación es Sí. grave. Y Yo- lo que decías también, además, de que esta ley, aunque no se cumple muchas veces. No, y no. yo que busqué alquiler hace relativamente poco, te dicen, sí, yo alquilo, pero yo no estoy atado a la ley. No, yo no me rijo por la ley de alquileres. Es que te decía que entonces tenés que estar preso, hermano, no sé, pero si no cumplís la ley en un país, mínimo Sí. algo te tiene que pasar, código civil, penal, no sé, algo. ¿no? Sí, y ahí está un es poco impunidad. la discusión también de, entonces, qué Estado creemos que tiene que haber, ¿no? Eso. Porque yo creo que cuando uno mira la región tan inestable, los países que lograron sortear la inestabilidad política fueron los estados muy fuertes. Por ejemplo, Cuba, Ujú. que resiste, y resiste con un estado fuerte. Sí, Me sí. refiero a, estas son las reglas, y de acá no nos movemos, y el que se mueve, adentro. Total. Maduro hizo exactamente lo mismo. Estas son las reglas. Si no te gustan, afuera. ¿No? Los echó a todos. Bueno, Eh, en relación a la vivienda, durante la pandemia, bueno, con Pili nos tocó estar en Venezuela a vivir, y él lo que decretó es que los que estaban alquilando no le podían cobrar el alquiler Ujú. hasta que se pasara la pandemia. ¿Y sabes quién fue Punto. el primero que lo hizo? Que no era muy conocido, pero la verdad que nosotros cuando lo vimos a él, dijimos, acá hay que hacer lo mismo, fue Bukele. Y viste que, sí, está polémico Bukele, sí. Viste, ha Lo- salido en algunas declaraciones. Lo que Sí. pasa es que olvidémonos de Claro. lo que está haciendo con los tipos, Claro. todos en la cárcel, y esas imágenes tan de estado casi torturador, ¿no? Pero lo que digo es,
Bueno, no importa Bukele, pero porque es polémico, pero Cristina, Cristina. E inclusive el discurso de Milei hoy. Cuando uno escuchaba a Cristina, uno lo que veía era, esta mina se va a pelear con todos los que se tenga que pelear por nosotros. Entonces uno votaba Bancaba muerte. porque decías, acá no hay fisuras. Claro. Esta mina está dispuesta de verdad, tiene voluntad de poder. Y yo creo que en tiempos de inestabilidad, como la que estamos viendo en la región, no hay otra forma. Y yo creo que eso explica también un poco el voto Milei. No tanto que los que votan son fascistas o malos, o que quieren matar a todos, o que odian a los Estamos comunistas, derechizados. o que estamos derechizados. Lo que se ve es que después de 2 fracasos políticos, ¿no? Como el de Macrismo y el de Alberto, y frente a 3 ofertas, que es uno que te habla de la tasa de interés y de que vamos a exportar no sé qué cosa, dólares, y que el mundo va a ser genial, ¿no? Que es masa, y vos decís, che, ¿en qué me afecta a mí que vamos a venderle gas a no sé quién si yo no llego a fin de mes? Patricia Bullrich, que bueno, que es parte de un gobierno que fracasó también, ¿no? Y un tipo que te dice, yo voy por todo, ¿no? Bueno, evidentemente algo de eso tenemos que leer en cuanto a que tenemos que dejar de ser tan ambiguos en los intereses que representamos. El Frente de Todos hizo un comunicado el día anterior a la votación de la ley de alquileres en diputados, en donde decía que ellos creían que había que hacer 4 cosas en el comunicado por la modificación a la ley de alquileres. Ajá. Las 4 cosas eran a favor de los propietarios. Que no paguen impuestos, que incentivos para no sé qué. En ningún momento decían, y se tiene que poder pagar el alquiler y por lo tanto hay que regularlo. Claro. Entonces, los tipos tienen tanta culpa, están en un retroceso tan grande, que se están peleando por ver a quién representa, cómo hacen para representar mejor a una clase, que además nunca los va a votar. ¿No? Nunca los va a votar. Nunca, y nunca- El tipo que tiene 10 viviendas no los vota, pero ni aunque no pague impuestos, todo su árbol genealógico, ¿no? Totalmente. No te vota. Totalmente. No te vota. Entonces, yo creo que ahí, que nos pasa mucho que, por lo menos a mí, que cuando decimos estas cosas públicamente te llegan mensajes privados. No sé si les pasa a ustedes, pero te llegan mensajes privados. Che, muy bien, la verdad que es esa, es por ahí, no sé qué. Y vas a decir, che, dale, vamos, la Dale. caripela, porque el costo es altísimo y además, así no. ¿No? No. Entonces, fuimos al Congreso, movilizamos, éramos 5. Del sindicalismo vino Agustín Lecky de Cipreva. Después, vos decís, che, pero esto no es una demanda de los trabajadores para que el sindicalismo se solidarice, no con un flyer, que venga, que diga, esté. che, acá estamos, che, yo quiero decir, que hable, yo quiero decir que el que vino mucha gente suelta, ¿no? El otro día, el miércoles, al Que Congreso. que sabían que tenían el culo roto, digamos, Cla- hablando mal. sí, esos vinieron y vienen y te cuentan lo que les está pasando. ¿No creen que es importante que esa gente se encuentre con un dirigente gremial que diga, che, bueno, acá hay algo de... Bueno, no sucede eso, no sucede. Y yo creo que ahí tenemos que dar la pelea a nosotros. Tenemos que dar la pelea a nosotros. Y nosotros ahora vamos a hacer asambleas por barrios y en ciudades, ¿no? Y nuestra idea es salir a hablar con inquilinos e inquilinas, que se den cuenta que nosotros vivimos lo mismo y hay que ir a buscar ahí. Yo creo que hay que ir a buscar ahí, hay que salir a hablar y construir red y construir solidaridad y convencerlos y estimular al resto a que salgan a pelear. Me parece que hoy es por abajo. Sí, totalmente. Coincidimos en que es también ponernos creativos, tomar la iniciativa, ¿no? También eso, dejar de esperar, patear tablero, patear la puerta y si no nos dan pelota las dirigencias y bueno, también entrar a la fuerza, ¿no? Creo que el rol de las juventudes, de los que venimos
que respetamos muchísimo, ¿no? A nuestras dirigencias, porque en Argentina el movimiento popular tiene una trayectoria y una historia maravillosa, pero bueno, también está claro que está en crisis, a todos nos está costando movilizarnos, poner en agenda, digo, es muy difícil cuando no hay directiva, cuando no hay dirección, cuando no hay conducción, cuando no hay una línea clara, es muy complicado, pero no es imposible. ¿No? Y creo que están buenas, nada, cruzar estas iniciativas, escucharnos, digo, empaparnos con la problemática, porque aunque la vivimos en cuerpo, ¿no? Y la parimos y la sufrimos todos los días, digo, son los compañeros de inquilinos los que vienen, ¿no? Manejando la información, trayendo la historia, también es importante decir, no siempre fue así esto, che, ¿no? Claro. Hubo un gobierno con voluntad, que lo hizo, que lo reguló, ¿no? Que reguló a favor de la clase trabajadora, entonces, bueno, creo que, y si no, agarrar la escoba, ¿no? Y a barrer con la injusticia, como se llamaba una obra de teatro maravillosa que vi una vez, y salir, ¿no? A sacarlos cagando y exigir que se cumplan nuestros derechos, y a nuestros dirigentes también, ¿no? Entonces, bueno, nada, no sé, me encantó, nos fuimos a la mierda, ¿no? Sí, nos fuimos a la mierda. Pero bueno, queríamos charlar. No sé vos, Gervasio, capaz que sí, lo tenemos arrinconado aparte, porque usted no no puede salir. A mí me gusta hablar, pero abandoné mal a mi hijo y estoy ahí que necesito ir a buscarlo. Sí. Bueno, pero somos vecinos, así que podemos pensar una próxima entrevista, así que seguir rosqueando. Para la previa del tratamiento en el Senado, quizás podamos pensar algo para charlar. Lucy, que venga también, la Lucy también, o vamos a su casa, digo, vamos armando algunas estas alianzas, claro. Y nada, y tomando la posta. Yo creo que Así eso es importante. Así que mil gracias, Gervasio. Bueno, para todos los que se conectaron también, que nos estuvieron escuchando, que nos hicieron la encuesta, que hicieron catarsis también ahí. Sí, todos quieren salir a quemar inmobiliarias, están recalientes, hay que salir a, no sé, viste las 3 millones de viviendas que están ahí sin que nadie las use. Bueno, creo que enterarnos de todo esto también alimenta esa voluntad de lucha, ¿no? Porque hay cosas que no sabemos que nos pasan y que pueden ser distintas. Así que vamos a dejar que Gervasio se transforme en papá, en superpapá, y vaya a buscar a su hijo. Y te volvemos a agradecer. Papá Luchón, le decimos. Acá hay otro, gracias al operador, otro papá Luchón. Que nada, todo maravilloso. El chivo es que los sigan en las redes, a Inquilinos Agrupados, síganlos. Bueno, y sigan a la No los vamos a defraudar. Claro. Inquilinos Agrupados, ¿y el tuyo cómo es? Y el mío es, creo que Gerba Martín. Bien. Pero sigan Inquilinos Agrupados. Bien, sigan Inquilinos. Para enterarse ahí de todas las movidas y toda la info de lo que está pasando. Sí. Así que bueno. Y vean la entrevista con Carmen Barbieri, que es buenísima. Dio esa batalla también, desplazado de... Le dicen Pampito. No. Porque es de La Pampa. Yo me enteré después de quién era. Sí. Y sí. Bueno. La televisión argentina es impresionante. Es otra cosa que habría que expropiar. Un programa aparte, imagínate. Es un programa, pero bueno, aparte. Sí. Para la gente que está conectada, vamos a hacer una pausa y seguimos con la parte normal, digamos, del programa Argentina, el mejor país del mundo. Así que no se vayan. Vamos a cortar un ratito, pero ya volvemos. Escuchamos un temita y volvemos o algo así. Sí. Dale, bárbaro.